Buenas noches. Bueno, qué rico verlos. Hoy estamos con el tema esforzados y valientes. Estamos en el segundo bimestre, creo que es séptima clase, esforzados y valientes. Y vamos a ir si uno habla de esfuerzo y valentía, este versículo o esta cita bíblica tiene que estar siempre en nuestro corazón, y es el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 y 7. Yo quiero que hoy usted y yo le pongamos un especial cuidado a esta cita, y es la siguiente. Vamos a empezar a leerla, que dice así: esfuérzate y sé valiente. Desde ahí viene el tema de hoy, esforzados y valientes. Dice: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. Ahí le estaba hablando, Dios le estaba hablando ¿a quién? A Josué. Josué, ¿quién fue? Aquel discípulo de Moisés que, saliendo de Egipto, del pueblo de esclavitud, era como ese hombre de confianza, ese hombre que seguía a Dios y que iba adelante de Moisés, ¿cierto? Pero resulta que Moisés llegó hasta cierto lugar. O sea, Moisés saca al pueblo de Egipto, los saca de la esclavitud, los va llevando hacia la tierra prometida, pero cercano a la tierra prometida, Moisés comete un pecado. ¿Y cuál fue el pecado? Que desconfió y no tuvo fe de una orden que Dios le dio. Y resulta que Dios le dice a Moisés, que le pide a Moisés agua a Dios porque tenían sed para beber. Y Dios le dice a Moisés, le dice: Moisés, háblale a la roca y de la roca brotará agua. Y Moisés, yo no sé si era que estaba estresado, que pensó, que cogió su bastón y golpeó la roca. Y por ese pecado, por esa desobediencia, Dios le dijo: Moisés, tú no entrarás a la tierra prometida. La verás desde lejos, pero no entrarás y aquí morirás. O sea, tremendo como alguien que estuvo al servicio de Dios todo ese tiempo, pero gracias a la desobediencia no pudo entrar a la tierra prometida. Y resulta que luego que ellos ya es encomendado para conquistar, el que va a la cabeza en conquista se llama Josué, que era un joven, muy, muy joven él, y estaba delante de los ejércitos de Dios al comando después de que Moisés partió. Moisés, ¿qué pasaba con Moisés? Y resulta que Moisés, cuando la nube, ellos estaban en el desierto y en el día había una nube. Usted sabe que en el desierto las temperaturas son muy altas y en las noches se congela. O sea, es algo impresionante, hasta temperaturas bajo cero incluso. Pero entonces en el día la presencia de Dios andaba con ellos. Cuando era por encima, protegiéndolos del sol como en forma de nube. Era una nube que les filtraba ese sol tan impresionante que le daba, y cuando era de noche los acompañaba una columna de fuego, y ese fuego lo que hacía era protegerlos de los animales, protegerlos de las inclemencias del frío, y era la protección. Pero ¿qué pasaba? La orden a Moisés era: Moisés, cuando la nube se mueva o la columna de fuego se mueva, tú te moverás. Y a Josué ya cambió la cosa, ya no era que la nube se movía para que Moisés se moviera. Ya Josué le dijo: a donde tú vayas, yo iré contigo. Entonces, ¿ya qué pasaba? Dios se movía en la medida que Josué avanzara o fuera a un lugar. Ahí para que ustedes se ubiquen un poco en lo que es la historia. Y entonces Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. O sea, que a Abraham le dan una promesa. Esa promesa no se había cumplido incluso aún en los tiempos de Egipto. Sacan el pueblo de Egipto, digámoslo así. Ese salir de Egipto es un símil de tu vida y mi vida saliendo de nuestra vida pasada, de nuestro tiempo de esclavitud, cuando éramos esclavos de ¿qué? De la tristeza, del dolor, esclavos de pronto del licor, de los vicios, de tantas cosas en las que usted y yo estuvimos esclavizados.
Entonces dice, yo prometí esa herencia, le decía a Josué, pero tú eres el encargado de repartirle a este pueblo por heredad la tierra a la cual le juré a los padres que le daría. Entonces uno se pone a pensar, bueno, Dios le promete a Moisés que le va a entregar una tierra, una heredad, pero no estaba tan fácil la cosa. Dios te ha prometido a ti una heredad, te ha prometido una vida nueva, te ha prometido descendencia, nos ha prometido que vamos a traer muchas almas para el reino. Pero ¿a quién le toca hacer la conquista? A nosotros. Como igual que Josué, le dijo, tú repartirás la tierra que yo di por heredad, pero tú eres el que la tiene que repartir. 7. Solamente, lo único que tienes que hacer, le dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tienes que cuidar la ley, o sea, guardar la ley. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios nos ha dado una promesa y te ha dado a ti la promesa. Si queremos ganar a Cristo, queremos ganar a Medellín, Antioquia, Colombia para Cristo, eso necesita un trabajo. ¿Cierto? Necesita que seamos esforzados, que seamos valientes, que nos sudemos la camiseta. ¿Para qué? Para poder que esto sea. Entonces uno se ponía a pensar, bueno, Dios hace la promesa, Dios le dice al pueblo que van a heredar, pero a José le tocó destruir pueblos, destruir ciudades que estaban construidas sobre la tierra prometida, sacar gigantes, les tocó hacer cosas impresionantes. Y no era tan fácil, aunque era su promesa, ellos mismos la tenían que conquistar. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. Uno a veces quisiera que todo ya quedara resuelto. Resolvimos mi área financiera, resolvimos mi parte familiar, pero te queda trabajo por hacer. Te queda trabajo porque tienes que trabajar, tienes que creerle a Dios y obedecer. Porque todo muchas veces, como a veces lo queremos que sea, y más hoy en día que todo es la comida rápida, todo es el envío rápido. Usted compra una cosa por internet, así sea en otro país, y eso rapidito está aquí, ¿cierto? No queremos demorarnos en muchas veces en los proyectos. Entonces, siendo esforzados, esa palabra de esforzarnos. Una cosa es hacer algo normal, otra cosa es esforzarse, hacer algo con esfuerzo. Cuando tienes que empujar algo, cuando tienes que cargar algo que supera a veces tus fuerzas, eso realmente viene a ser un esfuerzo. Y ser valientes es estar siempre al frente, que a pesar de lo que suceda, tú no retrocedas. Tienes que avanzar. La visión, si quiero poner un subtítulo ahí, la visión es para trabajadores. ¿Cuál es la visión? La visión que tenemos como la que Dios nos dejó, que fue que ir de hacer discípulos por todo el mundo, ¿cierto? Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa visión es para trabajadores. Mire, Dios hace algo siempre, Dios siempre llama a personas ocupadas, a personas esforzadas, no a vagos. Dios nunca llamó a un vago a hacer algo. Siempre, es más, Él dice que aquellos que contratan a los vagos y a los perezosos siempre les va mal. Pero muchas veces uno puede pasar como empresario por injusto, porque contrata a una persona y la persona toca despedirla rápido. Pero Dios nos ha dicho en la palabra, no contrates al perezoso. Y uno a veces tratando de darle como la oportunidad, contrata al perezoso, que a veces sabe que es perezoso. Y un perezoso realmente nunca prospera. Y dice la palabra que siempre, por ejemplo, si usted tiene que hacer un trabajo, una tarea, alguna asignación importante, ¿usted a quién contrata? ¿A un vago o a alguien que sabe y por saber mantiene muy ocupado? Al que sabe, porque es el que normalmente mantiene ocupado. Las grandes empresas casi siempre lo que hacen es que se roban a la gente de otros lugares. Por decir algo, hace un tiempo el gerente de Movistar lo contrató UNE.
UNE no fue a buscar un vago, un perezoso para en una calle, que no, usted quiere ser el presidente de UNE. No, ellos van, ubican las personas más idóneas, las personas más buenas en esas áreas para ofrecerle y decirle, quiero que trabajes conmigo. Y Dios hizo lo mismo. Dios quiere que nosotros seamos, y por eso no se asuste porque usted trabaja. Ay, es que yo con tanta ocupación, sí, nosotros también tenemos mucho. Y yo no sé Dios por qué nos escogió a nosotros siendo tan ocupados. Pero es porque Él siempre ocupa a los ocupados, nunca a los vagos, nunca a los que no tienen nada que ofrecer o nada que hacer. Si vamos a ver algunos ejemplos, por decir algo, cuando Dios llamó a Eliseo, ¿qué hacía Eliseo cuando Dios lo llamó? ¿Qué hacía? Cuidaba 12 yuntas de bueyes, araba la tierra, era alguien ocupado a quien Él lo llamó a hacer la obra que Él tenía para hacer. Si vamos a ver a Moisés, ¿qué hacía Moisés cuando Dios lo llamó? Estaba por ahí tirando piedras, sentado por ahí rascándose el ombligo y este no tiene nada que hacer, llamémoslo. No, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro. ¿Cómo se llamaba el suegro de Pedro? Jetro, se llamaba Jetro. Pedro, ¿qué hacía Pedro? ¿Pedro era un vago? Era un empresario. Pedro tenía su propia barca, tenía su propio negocio, iba, pescaba, vendía el pescado, sacaba su sustento. Y Dios no lo buscó porque fuera un vago, antes porque era ocupado. Y fue tan grande el milagro que Jesús hizo en la vida de Pedro, fue tan contundente que en toda su historia de pesca, ni siquiera en toda una noche, nunca llegó a pescar lo que pescó cuando Jesús le dijo, tira esa red. Y él lo dijo, en tu nombre lo haré. Porque se dio cuenta que el proveedor de su trabajo y de su vida era Dios. Por eso él dejó todo. Dejó hasta la suegra, imagínense. Él dejó todo por seguir a Jesús, a quien le daba todo, a quien le brindaría todo. Y un hombre que no era pescador, Pedro le dijo, Señor, pero es que yo soy el que pesco, usted no sabe ni coger un anzuelo, usted es carpintero. Pero él simplemente obedeció después de lo que había escuchado, de lo que él hacía, y dice, y dejándolo todo, se fue detrás de él, porque vio que él era quien llenaba toda su vida. David, ¿qué hacía David cuando fue llamado por Dios? Cuidaba ovejas. Cuidaba las ovejas de su padre. Él trabajaba como cuidador de ovejas. Gedeón, ¿han escuchado hablar de Gedeón? Los 300 de Gedeón. Gedeón trabajaba, sacudía trigo, tomaba los cultivos y en ese tiempo no había máquinas que sacaran el grano, había que sacudirlo, golpearlo para sacarlo. Entonces Dios siempre quiere y te va a llamar a ti que eres una persona ocupada, porque confía en ti, sabes que puedes hacer las cosas y que por eso Él te llamó. Vamos a ir a Marcos 16. De los versículos 15 al 18. Y dice, y les dijo, y vamos a repasar cuál fue la visión o la misión que Jesús nos encargó a nosotros. Y vamos a mirar cómo en cada cosa que se hace ahí, cada cosa que está nombrada, se requiere esfuerzo, se requiere valentía. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué implica ir por todo el mundo? Abrir puertas, entrar a otros territorios, conocer gente, enfrentarnos a gente que nos va a rechazar. ¿Ustedes no creen que hay que tener mucha valentía cuando va y se le habla a alguien de Jesús? Y aún esperar a que le dan una palabra negativa o te van a rechazar. Para eso se necesita valentía. Para eso es necesario ser valiente, porque cuando tú llegas a una persona y dices, mira, quiero darte un mensaje de parte de Dios, y te rechazan, tienes que ser un valiente. Y dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere. ¿Por qué dice a toda criatura? ¿A quién se le habla? A las criaturas.
para poderlos convertir en hijos de Dios. Son criaturas que salieron de las manos, del vientre de Dios, pero que aún no son hijos, porque no se comportan, no han conocido a su Padre. Dice, el que creyere y fuere bautizado, 16, será salvo cuando crea y sea bautizado, sumergido en él. Mas el que no creyere será condenado. Y es lo triste cuando salimos a evangelizar o a llevar el mensaje. Usted sabe que esa persona que a usted lo rechazó, la palabra dice que ya fue condenado. Ya fue condenado. Dios quiera que alguien más le hable y que de pronto responda a ese llamado. Pero si no, ¿por qué dice ya fue condenado? Porque es que nosotros nacimos con ese pecado original que de una vez nos hace condenados. A veces uno le dice, ¿usted a dónde quiere ir? ¿Al infierno o al cielo? La pregunta deberíamos decirle, ¿usted quiere seguir en el infierno o quiere ir al cielo? Esa sería la pregunta perfecta. Porque el ser humano por naturaleza está en el infierno, ya está condenado. Solo cuando cree es sacado del infierno. Entonces esa es porque a veces piensa como que están en el limbo, ¿cierto? Como o me voy para el cielo o me voy para el infierno. No, están en el infierno. Estamos rescatando almas de ese lugar. 17, y dice, y el que no creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Miren las señales que van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Saben que eso es cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa? En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que si usted ha visto estas señales y ve estas señales en su vida, en su lugar, en su iglesia, es porque el Espíritu de Dios está ahí. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero mire lo más importante. Estas señales seguirán a los que creen. Porque es una señal que es prácticamente inherente o automática al creer en Él, al llenarse de Él, al ser bautizados en Él. ¿Sí? Al tener ese bautismo. Dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí se hablan nuevas lenguas, se hablan y se interpretan también. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para hacer todas estas cosas que dice la palabra, hay que ser esforzados, hay que ir a visitar, hay que ir a hablar, hay que ir a encontrar estas criaturas que necesitan de la palabra de Dios, así como un día nosotros, alguien vino y nos habló de Dios. ¿Quiénes aquí les quieren unción de parte de Dios? Que Dios les dé su unción, los toque, los unja. Qué rico que deseen eso. Pero les quiero decir una parte, puede que no sea tan buena noticia. La unción se da para trabajar. La unción no se da para, ay, es que yo soy el ungido de Dios, no me toquen, porque es que soy el ungido. Porque la unción se da para trabajar. Dios regala la unción, da la unción para poder hacer la misma obra que Él nos encomendó. Jesús los envió a trabajar ¿de cuántos? ¿De a cuántos? De 2 en 2. ¿Y cómo saben? Están aprendiendo, ¿no? Jesús los mandó de 2 en 2 a trabajar, les delegó toda autoridad, y la autoridad implica trabajo, implica esfuerzo. Y yo te pregunto, ¿quieres ver más milagros y quieres ver más maravillas? ¿Sí? ¿Quiénes quieren aquí ver más milagros y maravillas? Entonces hay que trabajar más, porque en la medida que trabajes más, que lleves más el mensaje, que dejes que la unción se mueva, vas a ver más milagros, vas a ver más maravillas. Hay mucha gente que dice, ay no, es que ya estamos en la gracia, entonces como en la gracia ya todo está dado, descansemos y esperemos que el Señor nos lleve a su reino, ¿cierto? A veces pueden, y hay gente que profesa de que como ya estamos en la gracia, ya no hay que hacer nada, porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Pero entonces, ¿dónde queda el mandato que Él nos dijo? Id y haced discípulos. Segunda de Timoteo 2:1. Y dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo
Jesús. Y el 2 también, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que la misión que Dios nos ha dejado y nos da es que nosotros, así como Él nos ha enseñado, nosotros formemos a otras personas como ustedes para que ustedes lleven el mensaje. Y ustedes a su vez formar a otros, ¿para qué? Para que también ellos lleven el mensaje, para que cumplan la misión. Entonces, aunque nosotros vivamos en la gracia, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. La salvación es gratis, ¿cierto que sí? La salvación es gratis, pero repartirla necesita trabajo. Ese regalo es gratuito, pero para que usted lo pueda distribuir y repartirlo, es necesario que trabajemos, es necesario meterle todo nuestro compromiso para hacer algo. Ustedes pueden saber también que siempre que hay un ministerio próspero, un ministerio bendecido, un ministerio donde Dios trae personas, donde Dios hace crecer, es porque hay un hombre o una mujer que se han dejado usar por Dios y que han sido esforzados más que otros. Porque usted puede ver iglesias o lugares donde adoran a Dios y llevan años, 10, 20, 30 años, y son los mismos 10 o los mismos 15 de hace mucho tiempo. Porque no ha habido esfuerzo, no ha habido desafíos, no han trabajado esforzada y valientemente. Porque si lo hubieran hecho, Dios respaldaría ese trabajo. Es como Dios nos decía una vez, y decía, yo llevo a mis ovejas donde hay buen pasto. ¿Y qué es buen pasto? Buena palabra. Donde es mi palabra, el pasto fresco, la renovación, y llevan vida, arrepentimiento, llevan crecimiento a la gente. Él coge las mismas ovejas, porque dice la Biblia que Él mismo se encarga de añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. O sea que siempre es Él mismo quien hace todas estas proezas. El éxito, muchachos, el éxito no es una casualidad. El éxito no llega por arte de magia. El éxito es una conquista. Siempre que una persona tiene éxito, y más en las cosas de Dios, es porque ha logrado conquistar, como lo hizo Josué. Josué conquistó ciudades, conquistó pueblos, pudo reclamar la tierra. ¿Cuál fue la primera conquista que hizo Josué? ¿Cuál fue la primera ciudad que él conquistó? Jericó, cuando cayeron los muros. Fue la primera ciudad. Y como fue la primera, Dios determinó que nada de lo que se destruyera allá lo iban a tomar ellos. Todo era dedicado a Dios. Todos los tesoros y todo. Era como el diezmo anticipado de todas las ciudades que Él les iba a entregar. Porque ellos tenían que creer que con esa que le habían entregado a Dios, estaban en las manos de Él para Él darle muchas otras conquistas. Vamos a ir a 1 Corintios 3:6. Y dice así. 1 Corintios 3, versículo 6. Y dice, yo planté, Pablo lo estaba diciendo y se lo decía a los corintios, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué nos toca a nosotros como pastores o a ustedes como líderes? Dar el ¿qué? La semilla de la palabra. Como decía él, yo planté. Tal vez usted sea el que le hable a una persona y le diga, mira, Jesús es tu Salvador, Él murió por ti, recíbele en tu corazón, y tú plantaste esa semilla. Pero lo traes, recibe edificación, recibe crecimiento, y no es Él mismo el que lo hace, pero es Dios el que se encarga de dar ese crecimiento. Es Dios el que se encarga de que esa semilla brote, crezca y dé fruto. Unos al 30, unos al 70, otros al 100 por uno. O sea, al 30, 70 y 100%. La idea es que todos demos fruto al 100 y más. Pero hay mucha gente que su fruto apenas le alcanza como para dar el 30. Pero aún está dando fruto, ¿cierto? La idea es que lleguen a ese otro nivel. Entonces el éxito y lo que logró Pablo, que fue a través de Dios, fue hacer el trabajo sabiendo que el crecimiento siempre lo da Dios. Nosotros aquí, ¿qué hacemos?
hacemos los encuentros, hacemos la academia, hacemos los lanzamientos, y vamos a evangelizar, hacemos muchas cosas, ayudamos con gente con sus problemas, hay liberaciones, hay muchas cosas. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Por más que Marcela y yo nos matemos, o todos los líderes se maten en tratar de que algo suceda, solamente somos servidores de Él, y Él se encarga de que eso dé un fruto. Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Perdón, no era del 5 al 8, era el 58. Sí, era 15:58 y lo escribí tan separado que parecía del 5 al 8. Dice, así que hermanos míos amados. ¿Quién estaba escribiendo ahí? Pablo a la iglesia de Corintio. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes. Que aunque hayan adversidades, que aunque hayan situaciones adversas, contrarias, que el pastor no lo pudo saludar ese día y la pastora no la saludó, usted va a seguir firme. Pues no porque no quisieron saludarla, de pronto no lo vieron, pero hay muchos que dicen, no, yo no vuelvo por allá porque es que yo miré a la pastora y ella miró para otro lado. No, es que está más rara. Sí, a veces la gente cree o tiene algo en su corazón y juzga a otros, o que porque el hermanito no lo saludó, o que charló con el que había al lado y no con él. Entonces dice, estad firmes y constantes. Su constancia en estar aprendiendo. ¿Que estamos mal? Con más ganas hay que ir a la presencia de Dios. Que nos sentimos en pecado, que sentimos que hay algo que nos está dominando, más aún hay que estar en la presencia de Dios. Si no, ¿dónde vamos a tener la fortaleza? ¿Dónde vamos a tener esa energía, esa fuerza que Dios nos da? Entonces, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire que eso es una orden. Tenemos que estar, ¿qué? Creciendo. Cuando usted sienta que usted se estancó y que usted no está aprendiendo nada nuevo, preocúpese, porque Dios no está haciendo nada en su vida. Porque la orden de Dios es que siempre tenemos que estar creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uno a veces hace trabajo, ayuda a gente, los discipula, les dedica tiempo. Cuando menos piense, la gente parece que uno nunca le hubiera dicho nada. En las mismas de antes, incluso hasta retroceden. Pero yo creo que aún hasta ese trabajo, aunque no dio el fruto esperado, yo sé que no se queda en vano, porque Dios vio el esfuerzo, el amor y la dedicación que uno le puso, y que tal vez se perdió el trabajo, pero Dios sabe qué es lo que sucedió ahí. Dios solo prospera a quien se esfuerza continuamente. Solo prospera a quien se esfuerza continuamente. Si eres inconstante, nunca desarrollarás algo. Si eres inconstante, nunca lograrás algo. Y otra noticia que puede que no sea muy alentadora, pero quiero que lo anoten ahí: la recompensa al buen trabajo es más trabajo. Ojo, la recompensa al buen trabajo es más trabajo. Usted empieza a evangelizar, a formar gente, a ustedes quedan formados, quedan como líderes, ustedes también van a tener discípulos. Y cada vez va a ser más grande y va a haber más trabajo de seguimiento, más trabajo de supervisión, más trabajo de acompañamiento. Entonces siempre el más trabajo, el buen trabajo conlleva más trabajo. Porque dice la palabra que quien es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Y si tú cuidas 10 ovejitas, Dios no te va a decir, ay, qué bien, hijo, ahí te dejo con esas 10 ovejitas, porque eres muy buen cuidador de ovejitas. ¿Qué pensará Dios? Hay que darle más, porque es muy bueno. Es bueno, hay que darle más. Es como cuando tú de pronto tienes un jefe que tiene mucho dinero o muchas empresas y te encarga para que le manejes ciertos negocios. Si tú eres fiel, le produces dividendo, le bendices sus negocios, le aumentas su capital,
¿qué va a hacer tu jefe? Te va a dar más. Obviamente te va a pagar mejor, pero te va a encomendar más tareas. Porque siempre a los que hacen bien la labor, siempre les va a llegar más labor y mejor trabajo. Es cierto que cuando tenemos trabajo y mucho trabajo, como lo hemos experimentado mi esposa y yo, hay cansancio. Y hay mucho cansancio. Porque venir de salir prácticamente de un encuentro, a la semana siguiente un lanzamiento, luego un evento veníamos de la salida de evangelizar, el encuentro, salida de evangelizar, luego el lanzamiento, un domingo que es muchas veces que es para descansar y uno termina orando, termina haciendo y le dan las 12, 1 de la mañana, todavía en las labores del Señor, para madrugar el lunes. Esas fuerzas, obviamente uno se cansa, ¿cierto? Obviamente hay un desgaste, pero dice la palabra que mientras este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va ¿qué? Cada vez rejuveneciendo, cada vez viéndose con más vitalidad. ¿Sí o no, Hernando? Usted mismo nos lo ha dicho, que aunque en nuestro cuerpo por fuera se desgasta, por dentro se va renovando. Pero vamos a ver quién nos da a nosotros esa paz, recuperar esa vida. Isaías 40, del 28 al 31. Porque todo ese cansancio, fruto del trabajo en la obra de Dios, tenemos que encaminarlo hacia Él para que Él sea quien nos levante. Isaías 40 les dije, ¿cierto? Vamos a ver. Y dice así con inspirado acento. 31. Y dice así: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Mira las características de Dios. No has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿Quién es el Dios eterno? El cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Estás cansado? Él es el que nos da el esfuerzo. ¿Cierto, Dorita? ¿Estás cansada? Él es el que da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas. Oh, ya estoy juiciosa. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Sí? Los muchachos se fatigan y se cansan. Vea, uno a veces cree que Kevin no se cansa, pero a veces lo ve uno por ahí sentado. ¿Qué pasó, papi? Estoy más cansado. Y uno piensa que no se cansa. Y dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Yo quisiera flaquear más, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ojo, los que esperan ¿en quién? En Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Podrán volar sobre aquellas situaciones, por aquellos problemas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios es quien nos da a nosotros la fuerza cuando estamos cansados. Eso lo decía Camilo, que me encantó en el testimonio del encuentro, que él era en esos entrenamientos ya que caía desmayado y le decía, Señor, dame fuerza, Señor, yo quiero terminar y decía que empezaba y recuperaba sus fuerzas y lo hace cada vez, y le cree a Dios que Él restaura las fuerzas y nos da nuevas fuerzas para luchar. El cansancio nunca debe ser una excusa para servirle a Dios. Nunca. Tu excusa debe ser, es que estoy muy cansado, es que no he podido descansar, es que necesito dormir. Obviamente hay que dormir, pero lo necesario es. Pero tú tienes que ir a la presencia de Dios para que Él no te deje desmayar de cansancio. Y pasemos ahí al 41, Isaías 41, 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando ahí? Dios está hablando.
Y te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes. No te desmayes, no te vas a quedar ahí tirado, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy el que te doy fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay mucha gente, y he escuchado con mucha gente que dice, no, pero es que si uno se mete a servir en la iglesia, la gente que sirve se quema. Quema, en terminología cristiana, o el parlache cristiano, es cuando alguien dice, no, es que se quemó. O sea, trabajó y sirvió tanto que no fue capaz y terminó antes retirándose de la iglesia o retirando del servicio a Dios. Lo que quema a la gente es servir alejada de Dios. No es servirle a Dios, es alejarse y vivir una vida alejada de Dios. Porque tú puedes venir a servir y no, yo estoy aquí en las noches y vengo y sirvo en los eventos del domingo y sirvo, no sé, en la banda, en la música, pero tu relación con Dios no tiene nada. Llegará el momento que te vas a cansar, llegará el momento que no vas a querer saber nada porque estás agotado, estás cansado y estás destruida tu vida. Pero si tú vas a la presencia de Dios, te recargas de la energía de Dios, le entregas tu vida a Él, tu vida va a ser totalmente diferente. Entonces, en conclusión de este tema, y es, soñar no cuesta nada, pero para hacer realidad los sueños tenemos que trabajar. Pero para trabajar en el reino tenemos que ser esforzados y valientes. Y el esfuerzo es algo que duele. Como cuando usted va por primera vez al gimnasio. Que usted va por primera vez al gimnasio y el instructor le dice, haga 10 series de esta maquinita, 10 de esta y 10 de esta. Y usted llega y hace, 10. Uy, terminé. Y ya el instructor le dice, listo, ya terminaste, te puedes ir para la casa. Y usted ya tan ligero. Y usted espera que el instructor se entretenga y vaya a hacer 2 o 3 veces lo mismo. Al otro día usted no puede caminar. A usted le dieron lo que usted aguantaba. Y así me pasó una vez que me metí a un gimnasio. Por eso no volví. No, mentira. Y fui al gimnasio y ese día yo quería acabar con esas máquinas. Y estaba joven, tenía como 18 años. Estuve casi 2 semanas que yo no era capaz de caminar. No era capaz. O sea, mejor dicho, frustré mi vida de gimnasio. Y cada que veo una máquina me acuerdo de eso, entonces no mentira. Pero usted tiene que hacer un esfuerzo de más. Y cuesta madrugar. Y es un esfuerzo venir, levantarse un domingo, estar aquí 9:30, a servir, a hacer un café, a barrer, a arreglar sillas. Pero es ese esfuerzo que Dios ve que hacemos. Es esa valentía de aguantar y que a veces terminamos el servicio y resultó que hay que orar por alguien porque tiene una necesidad, entonces venga, oremos, y empezamos a orar y ya nos da la noche y nos dan las 11 y Dios mío, pero queda el gozo de que le estamos sirviendo al Señor y que nada de eso va a quedar sin recompensa, aunque uno no lo hace pensando en la recompensa, lo hace por amor y por el servicio. Entonces el mensaje para concluirlo ahí es que para hacer realidad el sueño de esas multitudes que Dios ya nos prometió, de esa iglesia grande, no solo por una iglesia grande, porque no es que la iglesia sea grande, es que las vidas en la iglesia estén transformadas, que estén dando fruto, que estén transformando a otras personas. Y ese va a ser nuestro gozo, nuestro sueño cumplido. Porque Jesús dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Él no solo dijo, vayan y hagan ovejas. Porque hay lugares, iglesias muy grandes, pero solo son ovejas. Todas son solo son ovejas. No hay discípulos que estén formando discípulos. Y Dios, muy claramente, Jesús nos dijo, id a hacer discípulos. Y en eso le estamos obedeciendo. Y escoger a toda oveja que entra a la iglesia
y tratar de meterla en el río de Dios para convertirla en un discípulo. Y si quieren saber cuál es el río de Dios, ¿les gustaría saber cuál es el río de Dios? La pastora les va a enseñar enseguida cuál es el río de Dios. Muchas gracias. Este fue Esforzados y Valientes.